Hace pocas semanas atrás, un físico bastante renombrado, Etienne Klein, tuiteó en su cuenta de Twitter, puso una foto y decía, literalmente decía, digamos, la leyenda debajo de la foto decía, foto de Próxima Centauri, que es la estrella más cercana al Sol, situada a 4,2 años luz de nosotros. Fue tomada por el telescopio espacial James Webb, y este fue el título, ¿no?, de la foto. Resulta ser que 2 semanas después, menos, un poco más de una semana después, el mismo científico, el físico, tuvo que pedir disculpas y dice, literalmente dice, acabo de pedir disculpas a quienes se hayan escandalizado por mi farsa, la foto no era real, que no tenía nada de original, o sea, la foto no tenía nada de original. Solo pretendía incitar a la prudencia respecto a las imágenes que parecen hablar por sí mismas, pero que en realidad son una farsa, ¿verdad? Porque la foto era la foto de un chorizo colorado puesta sobre un fondo negro. Fondo negro, una rodaja de un chorizo colorado, sacó la foto y dijo, esta es la Próxima Centauri, la estrella más cercana al Sol. ¿Qué pasó? ¿Por qué pidió disculpas? Porque la foto se hizo viral. Empezó a tener miles y miles de retuiteadas y miles de me gusta. Y entonces, claro, él pensó que todo el mundo se iba a dar cuenta, qué sé yo. Era la rodaja de un chorizo colorado sobre un fondo negro. Por eso el título de la reflexión, que no suelo decirlo, pero el título es La rodaja de chorizo de Satanás. Título interesante. Mateo 24 lo relacionamos con las señales. ¿Las señales de qué? De la segunda venida de Cristo o del fin, porque Mateo 24 dice que el fin justamente viene, es uno de los textos que dice que el fin del mundo viene con la segunda venida de Cristo. Y si bien es cierto, ese es uno de los temas de Mateo 24, en realidad para mí no es el tema central, es uno de los temas y es importante, no es el tema central. Para mí el tema central está en el versículo 4 cuando Jesús dice, cuídense de que nadie los engañe. Cuídense de que nadie los engañe. Y antes de leer algunos textos de Mateo 24 y sacar alguna reflexión, yo creo que hoy, como el mundo está llegando a su fin, bíblicamente nosotros podemos decir que está llegando a su fin, somos como las personas grandes, las personas que ya tenemos ya cierta edad, tenemos la capacidad que los jóvenes no tienen, y es la capacidad de mirar hacia atrás y hacer un resumen, porque tenemos mucho vivido. El joven no tiene, ¿por qué? Porque, digamos, el kilometraje es corto, ¿no? Entonces, nosotros que entendemos bíblicamente que el mundo está llegando a su fin, podemos mirar hacia atrás y hacer un resumen, por lo menos de algunos aspectos, entre el conflicto entre el bien y el mal, el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y una de las principales, no sé si la principal, pero una de las principales armas que ha usado Satanás es la ignorancia. Tal vez la mejor expresión, el mejor ejemplo que yo les puedo dar sobre esto es la Edad Media. La Edad Media, que se la llama la Edad Oscura, o la Edad del Oscurantismo, en donde la ignorancia, que siempre va de la mano con la superstición, porque la superstición se nutre ¿de qué? De la ignorancia, fueron, digamos, herramientas fundamentales que usó el enemigo de Dios, lamentablemente también usando la iglesia popular de la época, para que a través de la ignorancia
que alimentaba la superstición lograran manipular a las masas, y no solamente lograban manipular a personas, manipulaban reinos e imperios, ¿sí? Creo que Dios dio como una estocada final, o empezó, digamos, empezó a revertir eso con la invención de la imprenta. Todos saben que el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Y sin embargo, aunque digamos hoy tenemos un acceso, por lo menos en Occidente, yo diría casi ilimitado a la Biblia, ya no hay límites, nosotros hoy vivimos también, creo que Satanás hoy está usando el recurso de la ignorancia nuevamente con mucha eficacia, como lo usó en la Edad Media. Y hoy vivimos en un grado de ignorancia paradójico, porque hoy somos ignorantes porque estamos hiperinformados. O sea, en la Edad Media éramos ignorantes, o el mundo era ignorante por falta de información. Pero hoy, porque estamos sobreinformados. Y es interesante. O sea, en la Edad Media, o en algunos momentos de la historia de este mundo, en el conflicto entre el bien y el mal, Satanás lo que hizo fue ocultar la verdad, destruir. ¿Cuántos movimientos políticos, religiosos, sociales intentaron destruir la Biblia físicamente, o sea, quemando los libros, pero también ideológicamente, como el comunismo, por ejemplo, ¿no? Múltiples intentos. Hoy el argumento es diferente. Hoy mantenemos la ignorancia donde la verdad está ahí, sí está ahí, pero voy a poner sobre esa verdad toneladas de información, buena y mala. Entonces, cuando la persona quiere acceder a la verdad, tiene que pasar por toneladas de información correcta e incorrecta que te impide, que te estorba llegar a la verdad. Y entonces hoy también vivimos desinformados. Fíjense, estamos en la era de las comunicaciones. Jamás nuestro planeta ha vivido tan interconectado, y sin embargo hoy las nuevas generaciones carecen de lectura comprensiva. O sea, la cultura del video, que tiene sus bondades, yo estoy grabando un video en este momento, ¿me entienden, no? Que tiene sus bondades, mal usada, vamos a decir así, mal usada, nos ha llevado a la tendencia de que en lugar de aprender a leer un texto y comprenderlo, tener lectura comprensiva, y me veo un videíto y punto. Pero claro, no hay un videíto sobre ese tema. Hay millones y millones y millones de videitos, y cada uno y como hay tanto, entonces ya no miro el video, miro 20 o 30 segundos del video, 10 segundos, un minuto con toda la furia, y si no me cerró en esos segundos, paso. Entonces, ¿me entienden, no? Y alguien puede pasar tranquilamente y ver 300 o 400 o 500 o más TikTok, Reel, Short, y cuando vos le preguntás al final del día, ¿y qué viste? ¿Me entienden? Y es ignorancia finalmente. Y es ignorancia. Entonces la ignorancia, yo creo que está siendo nuevamente un instrumento de Satanás para poder impedir que las personas lleguen al conocimiento de la verdad. Y creo que le está dando resultado. Déjenme detenerme en algunos textos. Voy a leer Mateo 24 del 3 al 8 y del 11 al 13. Dice: mientras Jesús estaba sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron por separado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Recordemos que en los 2 primeros versículos de Mateo 24, Jesucristo dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra, y los discípulos interpretaron de que la destrucción del templo solamente podía llegar a darse con la terminación del mundo. O sea, solamente
No había otra manera, no había otra alternativa. Por eso preguntan, ¿cuándo sucederá esto? O sea, la señal de tu venida, el fin del mundo, y ahí se destruyó el templo, ¿no? Jesús le respondió, cuídense que nadie los engañe. Así que Mateo 24 es un capítulo que Jesucristo habla advirtiendo a sus discípulos de no ser engañados. Y todo lo que venga todo lo que venga del versículo 5 en adelante son las advertencias de Jesús para que sus discípulos no sean engañados. Por eso el tema central de Mateo 24 es, cuídense de que nadie los engañe. Versículo 5, porque muchos vendrán en mi nombre y dirán, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Ustedes oirán hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se angustien porque es necesario que esto suceda, pero aún no será el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá hambre y terremotos en distintos lugares. Todo esto será solo el comienzo de los dolores. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Pero el que resista hasta el fin será salvo. Y este capítulo fue dedicado, Jesús se lo dedicó a sus discípulos, no a los paganos. Esto se lo dedicó a sus discípulos, no a los paganos. Nos está diciendo, chicos, vayan a orientar a los paganos para que ellos no sean engañados, porque ustedes ya saben todo, a ustedes no se los puede engañar. No. Esto Jesucristo se lo dijo a los discípulos. ¿Por qué especialmente a los discípulos? Porque el versículo 24, Mateo 24 dice que Satanás intentará engañar aún a los escogidos si le fuera posible. Porque Satanás no necesita engañar a los que viven en la ignorancia. A la ignorancia premeditada, voy a agregar, porque no es pecado ser ignorante. No todos tienen la posibilidad de conocer, y eso no es pecado. Creo que el error, la falta está en teniendo la posibilidad de elijo la ignorancia. Y entonces él va a dar 5 señales, o básicamente yo dividí el texto en 5 señales. Falsos cristos. Él va a decir, van a venir personas que se van a hacer pasar por Cristos, por Mesías, por salvadores, pero no es el fin. No es el fin. Y puse en internet, googleé en internet, personas que actualmente dicen ser Cristo, dicen ser Jesús. Y hay más o menos unos 20 y pico de personas en el mundo, comparando diferentes documentos, que dicen ser la reencarnación del Mesías. El último, que salió en agosto la última noticia que yo vi, en agosto del 2021, es alguien que dice que él es la reencarnación de Jesucristo y su pareja es la reencarnación de María Magdalena. Y tienen se han formado un grupo religioso, tienen con 20.000 seguidores, ¿sí? No leí mucho más porque tampoco me interesa, pero digamos. Y hay en todas miren, hay uno que es en Asia, es un japonés. O sea, que esto incluso se da en culturas no cristianas. Porque Japón no es una cultura, no predomina la cultura cristiana. Ahora, cuando Cristo se refiere a falsos cristos, no se está refiriendo a estas personas. Porque estas personas no tienen una mayor incidencia, su autoproclamación como Cristo no tiene una mayor incidencia a nivel mundial. Sin embargo, va a haber en el futuro alguien que seguramente se va a hacer pasar por Cristo, porque tenemos revelación sobre ese, y de ese sí nos tenemos que cuidar. 2 Corintios 11, del 13 al 15, dice, porque ellos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y esto no debe sorprendernos, porque hasta Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Así que tampoco es una sorpresa que sus ministros se disfracen de administradores de justicia, porque
de justicia, pero como sus obras será su fin. La segunda señal son guerras y rumores de guerras. Dice, habrá guerras y rumores de guerras, pero dice, cuidado, no es el fin. No caigan en el engaño de creer que porque hay guerras y rumores de guerras, vino el fin. No es el fin todavía. La tercera señal, para no caer engañados, son hambres, catástrofes, ¿verdad? Epidemias. Dice, cuidado, no crean que porque hay hambres, catástrofes y epidemias, viene el fin. La cuarta son los falsos profetas, y enseguida me voy a detener un poquito con los falsos profetas. Cristo mismo va a decir en Mateo 24 que estos son, dice, los dolores. ¿Los dolores de qué? Del parto. Y yo no soy mujer, pero sé lo suficiente. Y ustedes me lo confirmarán, las damas presentes me lo confirmarán, que son los dolores previos a. O sea que estas señales me dicen que falta poco, no sé cuánto, pero que no es el fin. Ahora, de estas 5 señales, de paso, Mateo 24 sí da la señal del fin. Da estas 5 que dicen, estas dicen que está cerca, pero no es el fin. Pero hay una que es la del fin. Mateo 24, 14. Y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esa es la señal de que el fin está, de que se acerca el fin. Las otras nos avisan de que falta poco, son las brevas de la higuera, ¿no? Son los dolores, las primeras contracciones del parto, pero todavía no está. Ahora, de estas 5 destaco 2 señales. La primera la mencioné recién, los falsos cristos, porque si bien hoy los que se proclaman Cristo, se proclaman que son la reencarnación de Jesús, no tienen incidencia, tenemos suficiente material bíblico para entender que Satanás se puede llegar en el futuro a disfrazar de ángel de luz, ese se pasa ¿por quién? Por Cristo. Y ahí sí, realmente tenemos que entender, creo que esta señal de falso Cristo apunta especialmente a él, aunque ya en tiempos de Cristo había falsos Cristos. Recuerden que hasta Gamaliel reconoce esto. Gamaliel dice, miren, ha habido muchos movimientos liberadores, por supuestos liberadores, ¿no? Por supuestos salvadores. Y si no es de Dios, ¿qué va a pasar? Se van a desaparecer, y si son de Dios, y bueno, no luchemos contra Dios. O sea, esto estaba en boga ya en tiempos de Jesús. Los discípulos lo entendían muy bien. A mí me preocupan los falsos cristos, la señal de los falsos cristos, me preocupa especialmente, ¿no? Y de los falsos profetas, porque tienen la incidencia, tienen la capacidad de desviar a las personas. A ver, las hambres, las catástrofes, las guerras, los rumores de guerras, tienen su incidencia, pero no tienen la capacidad de desviar a las personas de la verdad. O no en el grado de los falsos cristos y los falsos apóstoles. Especialmente los falsos profetas, especialmente los falsos profetas. Porque en nuestra sociedad, si alguien viene hoy acá, pasa por esa puerta y dice, yo soy la reencarnación de Jesús, lo miramos y decimos, o esquizofrénico, o no sé, o anda por ahí. Anda por ahí. Pero en el mundo cristiano hay mucho de esto. Yo agradezco que tal vez en nuestra iglesia no tanto, o no, pero en el mundo cristiano hay mucho de esto. Hace un tiempo empezó a visitar, yo estaba predicando en una iglesia hace ya unos años, y llegó un hombre, y muy bien vestido, muy elegante, tan elegante que llamaba la atención, y se sentó al final, donde está Héctor ahí al final. Y yo lo miraba, ¿no? Y los hermanos también ahí. Y entonces cuando yo termino de predicar, que estábamos cantando el último himno, una hermana de iglesia se acerca a mí, antes de que yo bajara, se acerca a mí, ahí cuando estaba bajando, la hermana estaba en la primera fila, y me dice,
ese hombre quiere hablar con usted. Bueno, entonces yo salgo, saludo, y él me estrecha la mano, y su carta de presentación fue: hola, dice, buen día, soy apóstol, profeta y discípulo. No me dijo ni el nombre. Y yo le dije, bueno, yo solo soy pastor, tomándole así un poco con humor, ¿no? Y entonces él dice que, es interesante esto, ¿no? Él dice que, después me enteré, él era parte o sea, en una iglesia cristiana grande, estaba el pastor, y el pastor tenía un equipo de personas, entre apóstoles, profetas, discípulos y subpastores, ¿verdad? Y él era parte de ese equipo, pero se había peleado con el pastor, y entonces había caído en desgracia, había sido desplazado, y estaba ahí como que sin iglesia, ¿no? Como que sin iglesia. Y entonces había tomado un colectivo, y entonces él se había sentado detrás del chofer y había empezado a cantar una alabanza a Dios. Y el chofer le dice, ¿sos cristiano? Sí, dice, sí. Y entonces él se arrima y dice, y entabla una conversación. Él describe al chofer como una persona joven, y entonces le dice, mira, si yo te recomiendo que vayas a la iglesia en tal calle y tal calle, dice, la iglesia de Dios, y bueno, resulta que esa iglesia de tal calle y tal calle era la iglesia de Guernica, ¿sí? La iglesia adventista en Guernica, y yo era en ese tiempo pastor en esa iglesia. Y él entonces dijo, sí, entonces, bueno, y le dijo, mira, y se reúnen los sábados, así que el sábado se trajeó, ¿no? Y fue a la iglesia. Después había una sola línea de colectivo que pasaba por ahí, y ahí teníamos dos hermanos de iglesia que trabajaban ahí en la línea o en relación con la línea. Y entonces a estos hermanos le dijimos, un chofer así, da estas características. No, dice, no hay. No tenemos choferes jóvenes, son todos de mediana edad para arriba, no tenemos. Así que todos entendimos, hay un ángel de Dios ahí, lo guió a la iglesia, ¿no? ¿Por qué les cuento? Bueno, perdón la introducción tan larga, pero entonces yo empecé a visitarlo y empecé a darle estudios bíblicos, ¿sí? Era difícil darle estudios bíblicos. Es difícil darle un estudio bíblico a alguien que es pastor, profeta y apóstol. A ver, que se considera pastor, profeta y apóstol. Porque claro, sentía que se las sabía todas. Entonces, por más que uno, no era fácil. Pero en la frecuencia de las visitas, él un día me abrió el corazón y me empezó a decir que él en realidad dudaba de sus llamados, de esta triple corona que tenía, ¿no? ¿Y por qué? Le dije yo. Y porque el pastor, un día, me ungió como apóstol, después de un tiempo de prueba, me ungió como apóstol. De paso está muy discutido en la cristiandad si actualmente hay apóstoles, porque la Biblia solamente, Cristo eligió a 12 apóstoles, y la iglesia primitiva en Hechos de los Apóstoles, en el libro de Hechos de los Apóstoles, no volvió a elegir más apóstoles. Y en las 4 listas de dones del Espíritu Santo que salen en el Nuevo Testamento, no existe el don del apostolado. Bien, no importa, otro tema. Está muy discutido. Entonces, entonces el pastor agarró, tenían certificado, ¿no? Agarró un certificado y dice, yo fui pastor de la iglesia tal, certifico que fulano de tal es apóstol, sello, y le dio el certificado. Dice, pero yo también soy profeta. ¿Ah, sí? Sí, yo también soy profeta. Profeta certificado. Y entonces le digo, ¿y por qué eso te ha hecho dudar? Y se me hace dudar la liviandad con la que tiraban certificados. O sea, soy apóstol, yo soy profeta, yo soy, no sé, curador de micosis, de tomar, qué sé yo. Y entonces él mismo empezó a dudar. Entonces en el mundo cristiano esto está como muy difundido.
Y entonces este asunto de los falsos profetas es un tema. Y él estaba pasando por la crisis de la mediana edad. Él después dejó de asistir a la iglesia, a mí ya no me recibió más, ¿no? Yo quería, no tengo tiempo, estoy ocupado, no sé. Y después descubrimos que estaba pasando, en ese momento tenía 52, 53 años, estaba pasando por la crisis de la mediana edad. Unos meses después, uno de nuestros hermanos que lo conocían, porque lo habían visto en la iglesia varias veces, lo encuentra en el tren, ¿no? Él tenía pelo canoso. Tenía 4 colores, rojo, verde, amarillo y creo que violeta casi, ¿no? Y entonces, claro, el hermano lo ve, ¿no? Y este otro quiso como aquí, pero viste el tren, todo apretado, no te salvás. Tirarte por la ventana no puedes. Y entonces lo saluda así, hola, sí. Y entonces no se ve que le empieza a hablar de Dios. Y entonces le dice, y Dios te reveló que tuviste una revelación profética que tuviste que para teñirte de esa manera. Y el hombre no sabe qué hacer. Hasta los profetas tienen crisis, hermanos. En la Biblia lo vemos, así que tampoco es para que nos sorprendamos. Pero les quiero contar con esto que hoy es muy fácil que alguien se autoproclame de algo y que proclame algo. Si no, metete a las redes sociales. Podés encontrar videos, artículos y charlas de lo que se te ocurra, de las aberraciones más inverosímiles a nivel religioso estoy hablando. No, de lo no religioso ni hablo porque solo a nivel religioso puedes encontrar cualquier cosa. Y entonces entre tanta cosa es difícil a veces, o se hace más difícil encontrar la verdad. Y la realidad es que solamente los sinceros y los que quieren pagar el precio de llegar a conocer a Jesucristo, que es la verdad en persona, lo van a hallar. Porque el que no es sincero y tiene muchos motivos y tiene muchas vías de escape, Satanás va a poner muchos caminos para que se terminen desviando. ¿Cuáles son para mí dos de las maneras de engañar o extraviar? En Mateo 24 la palabra engañar también se podría traducir como extraviar. O sea, yo te ofrezco un camino alternativo para que vos al cambiar de ruta, te estás extraviado, ¿no? Te perdés. ¿Cuáles son para mí hoy dos? Podrían haber muchos más seguramente. La primera es otro evangelio. Voy a leer Gálatas 1:8. Gálatas 1:8 dice, o sea, predicar otro evangelio. Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios. No importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo. ¡Wow! Fíjense. Dice, si viene un ángel en el nombre de Jesús, que desciende con toda su gloria, y les dice un evangelio diferente a este, no es de Dios. Si yo mismo, dice Pablo, mañana vengo con un evangelio diferente, que recaiga sobre mí la maldición, que la maldición de Dios no es otra cosa que cosechar las consecuencias de mis malas decisiones. Fíjense la importancia. Y la otra manera de engañar o de extraviar son los énfasis incorrectos. La doctrina es correcta, no es otro evangelio, es el evangelio correcto, pero los énfasis son incorrectos. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabemos que nadie es reconocido como justo por cumplir la ley, sino gracias a la fe en Jesucristo. Por esto también nosotros hemos creído en Jesucristo, para que Dios nos reconozca como justos, gracias a esa fe y no por cumplir la ley, porque nadie será justificado por las obras o por cumplir con las obras de la ley. ¿Acá la doctrina era correcta? Sí, pero ¿cuál es el problema? El énfasis. Este énfasis entre gracia y obras.
gracia y obras. Pablo está hablando de una iglesia, la iglesia de los Gálatas, la iglesia que estaba en Galacia, que habían puesto el énfasis ¿en dónde? En las obras. Y entonces el evangelio se había tergiversado. ¿La información era correcta? Sí. ¿Hay una relación entre gracia y obras? Sí. Santiago lo va a desarrollar, el libro de Santiago lo va a desarrollar muy bien. Santiago va a decir, o Dios a través de Santiago va a decir, yo te muestro mi fe por medio de mis obras. ¿Sí? Pero acá la iglesia de Galacia había cambiado los énfasis. Había puesto un énfasis sobre las obras y la gracia quedaba en segundo lugar. Así que esta es otra manera de extraviar a las personas. Énfasis incorrectos. Énfasis incorrectos. Juan 5:39, un pasaje muy conocido por ustedes y por el mundo cristiano. Yo voy a leer una versión que me gusta, que suelo usar, que es Palabra de Dios para Todos. Dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque piensan que las Escrituras les darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. En otras palabras, Cristo está diciendo, ustedes creen que en el cumplimiento minucioso de las letras de la Escritura, de las letras de la Biblia, hayan vida eterna. Eso es salvación por obras. Es salvación por la obediencia. Pero lo que ustedes no se dan cuenta es que la Biblia tiene un solo objetivo. La Biblia da testimonio de mí, y aquel que tenga fe en mi obra salvadora, aquel que tenga fe en la gracia de Dios que se manifestó en mi vida y en mi muerte, dice Cristo, esos son los que se van a salvar. Y claro que hay lugar para la obediencia, y claro que hay lugar para la fidelidad, y claro que hay lugar para seguir los consejos de Dios. Nadie dice que no hay lugar. El problema son los énfasis. ¿Dónde pongo? La iglesia en tiempos de Cristo habían puesto el énfasis en la obediencia porque seguían un sistema de salvación por obras. Y Cristo dice, chicos, el énfasis es incorrecto. Ustedes tienen la información correcta, tienen la revelación del verdadero Dios, pero están poniendo el énfasis en el lugar incorrecto. El énfasis hay que ponerlo ¿en quién? En Jesucristo, en su vida y en su obra. Por eso cuando a mí me dicen, si toda la Biblia tiene igual de importancia, a ver, yo creo que toda la Biblia es importante, pero no toda tiene la misma importancia. No todos los libros de la Biblia tienen la misma importancia. Obviamente el Nuevo Testamento es más importante que el Antiguo Testamento. ¿Quiere decir que el Antiguo Testamento no sirve? Para nada, es muy útil. Pero ¿por qué el Nuevo Testamento es más importante? Porque tenemos la revelación de Dios en la persona de ¿quién? De Jesucristo. Toda la Biblia es útil. Timoteo, ¿qué va a decir Pablo en Timoteo? Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir. Ustedes conocen el pasaje. Pero obviamente no todo tiene la misma importancia. El Nuevo Testamento va más al hueso. Porque tenemos la revelación de Dios en la persona de Jesús. ¿Me entienden? En el Antiguo Testamento yo veo a Dios indirectamente, a través de sacrificios, porque hay personas que tienen visiones de Dios. El ángel de Jehová, que nosotros creemos que es Jesucristo, aparece en algunas pocas veces. Pero en el Nuevo Testamento es Emmanuel. ¿Quién es Emmanuel? Dios con nosotros, ahí, comiendo, durmiendo, caminando. O sea, obviamente toda la Escritura es útil, pero el Nuevo Testamento es más importante. Tenemos una revelación directa. Entonces, yo no puedo descartar si descarto el Antiguo Testamento como algunas iglesias hacen, sería un error gravísimo porque no entendería el Nuevo. Para entender el Nuevo tengo que tener el Antiguo, ¿sí? Pero no le puedo dar al Antiguo la misma importancia, o a ciertas partes del Antiguo la misma importancia del Nuevo. Y termino con una cita del Deseo de toda la gente, página 618, dice:
No hay muchos caminos que lleven al cielo. Repito, no hay muchos caminos que lleven al cielo. No puede cada uno escoger el suyo. Acá hay dos conceptos interesantes. Uno, no hay muchos caminos. Dos, yo no soy el que elige cuál es el camino. No tengo esa capacidad. Y hoy hay muchos que dicen, vieron, todos los caminos llevan a Roma. Mentira. Sí, se habrá cumplido en Roma, pero no se cumple hoy a nivel salvación. No hay muchos caminos y yo no tengo la capacidad de escoger cuál es el correcto. Cristo dice, yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí, dice Cristo. Desde que fue predicado el primer sermón evangélico, cuando en el Edén se declaró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, Cristo ha sido enaltecido como el camino, la verdad y la vida. Él era el camino cuando Adán vivía. Él era el camino cuando Abel ofreció a Dios la sangre del cordero muerto, que representaba ¿a quién? A Cristo como Redentor. Cristo fue el camino por el cual los patriarcas y los profetas fueron salvos. Él, Jesús, es el único camino por el cual podemos tener acceso a Dios. Es por eso que cualquier mensaje que no exalte a Jesús y su obra redentora, cualquier mensaje que no ponga el énfasis en Jesús y en su obra redentora, para mí es digno de desconfiar. Podemos predicar de profecías y hay que hacerlo. Pero el acento tiene que estar ¿en quién? En Jesús. Podemos predicar de la ley y hay que hacerlo. Pero nunca termines de predicar de la ley sin citar a Pablo en Gálatas, que dice, la ley es una guía que me lleva a Cristo. El acento tiene que estar en Jesús. Podemos hablar de temperancia, de buenos hábitos para tener mejor salud y mejor salud para poder tener una mejor relación con Dios. Pero el énfasis tiene que estar ¿dónde? En la relación con Dios, no en la lechuga y la nutrisoja. Esas son solo herramientas para tener una mejor relación con Dios. Pero el énfasis está ahí en Dios, en Jesucristo. Por eso cualquier mensaje que no tenga a Jesús y su obra redentora como centro, para mí es digno de desconfiar. Y créanme que hay gente muy bien intencionada que predica porciones bíblicas, que son porciones de verdad, pero que terminan extraviando a las personas porque no las llevan a Cristo. Las llevan a otro lado y no las llevan a Cristo. Y algunos hasta se terminan decepcionando, porque cuando vos enfatizás ciertos temas y estás ahí y dedicás tiempo, recursos y te abocás a ese tema, claro, como ese tema, como el centro de ese tema, de ese mensaje no es Cristo, el vacío existencial, el agotamiento, la rutina, que te lleva ¿a qué? A la frustración. Lo dice Salomón en Eclesiastés, que intentó buscar el sentido de la vida en placeres, en construir ciudades, en tener sistemas de regadío, en tener muchas esposas, en la religión y en un montón de otras cosas. Y dice, todo es vanidad. Amargura, dice. Hastiado estoy. Y entonces termina en Eclesiastés 12:13, ese pasaje magistral, que dice, este es el fin del discurso. Teme a Dios, ama a Dios, reverencia a Dios y guarda sus mandamientos, sé fiel, porque esto es el todo del hombre. Ese es el camino. El énfasis es Dios, sus caminos, sus mandamientos, sus consejos. Ahí está el énfasis. Todo lo otro, sin Dios, no sirve para nada. Ojalá nosotros seamos personas que prediquen con la palabra y con el ejemplo la hermosura de Jesús. Ojalá en todo lo que hagamos y vivimos la gente pueda decir, como dijo con los discípulos, ¿no? Estos han estado con Jesús, no son los de antes. Estos han estado con Jesús. Amén. Amén.